Hola, buen día para todos. Hoy vamos a ver cómo graficar de manera aproximada funciones polinómicas y repito y recalco el término aproximado porque para graficar de manera exacta una función polinómica habría que evaluar cada uno de los valores de la x e ir graficando punto a punto, algo que es sumamente complejo. Pero para graficar de manera aproximada hay algunas herramientas que podemos utilizar eh, y son las que vamos a poner en marcha acá, pero también se pueden aplicar para cualquier función polinómica. El primer paso siempre es factorizar la función. En este caso la función que nosotros tenemos es x al cubo menos 4x. Entonces el primer paso siempre nos conviene factorizar la función para ver la forma que tiene. En este caso, ¿cómo podemos factorizar esta función? Bueno, a ver, a la función la podemos llamar i, ¿sí? Y acá podemos observar que tenemos tanto en el primer término como en el segundo la variable x que se repite en ambos, entonces podemos extraerla como un factor común. Recuerden que cuando extraemos factor común y es una variable, en este caso la x se extrae con el menor exponente, en este caso el 1, que es el que tiene la x acá. Y luego de extraer el factor común para saber qué tenemos que poner dentro de los paréntesis, se divide cada uno de los términos con ese factor común. Si nosotros hacemos x al cubo dividido x, nos va a quedar x al cuadrado, y menos 4x dividido x nos va a quedar menos 4. Si queremos seguir factorizando, para esto les recomiendo que vean los videos de factorización. En este paréntesis, como tenemos una resta y dos términos que están elevados al cuadrado, el 4 no está elevado al cuadrado, pero se puede pensar como 2 elevado al cuadrado. Como tenemos una resta, repito, y dos términos elevados al cuadrado, se puede aplicar la diferencia de cuadrados, en la cual tenemos que buscar dos términos que estén elevados al cuadrado. En este caso, el término elevado al cuadrado es la x, y en este caso, el término elevado al cuadrado es el 2. Una vez que encontramos los dos términos elevados al cuadrado, esto se puede expresar como x más 2 por x menos 2. ¿Qué me va a permitir eso? Traerlo acá a la expresión de mi función, es decir, esto me va a quedar x más 2 por x menos 2. Entonces, una vez que logramos factorizar la función polinómica, es decir, logramos encontrar su expresión factorizada, lo que nos va a permitir o lo que nos va a ayudar, mejor dicho, es encontrar las intersecciones. Eso nos va a ayudar, a encontrar las intersecciones esto no, con el eje X. ¿Sí? ¿Cómo voy a encontrar las intersecciones con el eje X? Bueno, una vez que encontramos la función, que tenemos la función factorizada, lo que tenemos que analizar es qué número. Fíjense que acá tenemos la multiplicación de tres términos, es decir, de, eh, de este factor, de este factor y de este factor. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que lograr para encontrar las intersecciones con X? Que alguno de esos tres paquetes sea cero. Bueno, para eso, ¿cómo lo pensamos? Lo que tenemos que pensar es qué número tiene que tomar la X acá para que esto sea cero. ¿Por qué? Porque si esto vale 0, si este factor vale 0, por más que este valga 15 y este valga menos 50, el resultado de la multiplicación va a dar 0. Es decir, cuando alguno de estos tres paquetes tenga como resultado 0, el resultado de toda la multiplicación va a ser 0. Por lo tanto, en el primer caso, cuando x va a valer 0, bueno, no hay mucho para pensar, justamente cuando la x valga 0. En el segundo término, cuando x más 2 va a ser igual a 0, bueno, si despejamos este más 2, pasa restando hacia el lado derecho y nos va a quedar que x tiene que ser menos 2. Y ustedes fíjense que claramente, si ponemos un menos 2 acá más 2, el resultado de este factor va a ser 0. Y en el último caso, cuando x menos 2 va a ser 0, si pasamos el menos 2 sumando hacia la derecha, x va a ser, el factor va a ser 0 cuando la x valga 2. ¿Cómo se interpretan estos tres resultados para para las intersecciones con el eje X? Bueno, en principio
estos son los tres cortes del gráfico con el eje X, es decir, cuando la X vale 0, acá vamos a tener un punto, cuando la X vale menos 2, acá vamos a tener otro punto, aproximadamente el menos 2, y cuando la X vale 2, vamos a tener otro punto. En este caso, ya sabemos que fíjense que la intersección con el eje Y va a estar en 0, pero para buscar la intersección con el eje Y, cuando no la conocemos aún, vamos a anotarlo, para encontrar entonces esa intersección con el eje Y, la trampa o el truco es igualar la X a 0. ¿Sí? Si hacemos la cuenta, en este caso va a ser un poco obvio, pero también vale la pena hacerlo. Si hacemos la cuenta en nuestra expresión, reemplazando la X por 0, fíjense que nos va a quedar que la Y es igual a 0 por 0 más 2 por 0 menos 2. Si resolvemos esto, nos va a quedar que 0 por 2 por menos 2. Y acá, como yo decía, cualquier cosa multiplicada por 0 nos va a quedar 0. Si esto nos hubiese dado, por ejemplo, 5, la intersección con el eje Y hubiera estado en el 5. Pero en este caso, justamente, no es el caso, así que no vamos a marcar nada. Ya sabemos entonces cómo encontrar la intersección con el eje X y cómo encontrar la intersección con el eje Y. ¿Qué es lo que nos faltaría hacer ahora? Nos faltaría, perdón, hicimos lío, borramos todo recién. Vamos a volver a graficar el eje Y, que se nos fue del mapa. Nosotros ya sabemos que nuestro gráfico va a pasar por este punto que está acá, por este punto que está acá y por este punto que está acá. ¿Qué es lo que nos falta ver? Una aproximación, como dice el título, porque es aproximado, de saber si la función polinómica hace este movimiento o hace este movimiento. ¿Sí? Para eso lo que vamos a tener que analizar es elegir un punto, ¿sí?, de cualquiera de los tres segmentos que tenemos acá. Es decir, nosotros sabemos que acá hay una raíz, que acá tenemos otra y acá tenemos otra. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Elegir un valor de este segmento, un valor de este segmento, un valor de este segmento y un valor del último segmento. ¿Para qué? Para analizar qué es lo que pasa en cada situación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar, por ejemplo, el valor 1 y vamos a ver qué es lo que sucede. Entonces, vamos a borrar esto y vamos a ver qué pasa en la función. Vamos a ver qué pasa en la función cuando la X vale 1. ¿Sí? Si reemplazamos a la X por 1, vamos a tener 1 al cubo menos 4 por 1. Si resolvemos esa cuentita, 1 al cubo es 1 y menos 4 por 1 es menos 4, por lo tanto nos da menos 3. ¿Qué quiere decir entonces? Que cuando la X, es decir, cuando en el eje X acá valga 1, el resultado va a ser menos 3, es decir, aproximadamente por acá va a pasar la función. Bueno, ¿cuál es la ventaja de esto? Entonces, repito, que ya sabemos que entonces la función pasa por acá y por acá. Entonces, esto lo vamos a poder unir de esta manera. Ustedes en la carpeta obviamente lo van a hacer más prolijo, vamos a hacerlo un poquito más finito, así no queda tan mal. Entonces, podemos unir ahí y podemos unir acá. ¿Qué es lo que podemos hacer ahora? Aplicar una regla bastante útil para este caso que nos permite estudiar si las raíces son pares o impares. ¿Qué quiere decir esto? Bueno,
Esto funciona de la siguiente manera. Vamos a imaginarnos que tenemos un río, ¿sí? Si nosotros venimos de este lado, en el río, podemos animarnos a cruzarlo o podemos llegar hasta el río y no animarnos a cruzarnos y volver para atrás. Bueno, ¿cómo funciona esto justamente en las funciones polinómicas? Lo que tengo que analizar es el grado de cada una de las raíces. Entonces, primero nos vamos a anotar el machete y hay dos opciones. Que el grado de la raíz sea par o que el grado de la raíz sea impar. Y ahora vamos a ver cómo funciona. Si el grado de la función es par, el gráfico, vamos a anotarlo, no se anima a cruzar. En cambio, si el exponente de la raíz es impar, sí se anima a cruzar. ¿Qué quiere decir esto? Lo siguiente, fíjense algo. El 2, que es una de las raíces, este 2, el más 2, lo sacamos del cálculo que hicimos en este apartado, es decir, cuando analizamos esto. ¿Por qué es una raíz? Porque si yo pongo el 2 positivo acá y lo reemplazo por la x, 2 menos 2 es 0, y ahí encontramos la raíz. Si no, retroceden el video y se van a dar cuenta. ¿Qué es lo que tiene este factor? Este factor como exponente tiene 1. Ese grado es el que me va a determinar a mí cualquiera de estas dos cuestiones. Es decir, si el gráfico cruza o si el gráfico no cruza a la función. En este caso, como el grado es 1, ¿sí? Lo que puedo hacer es, al ser 1 y ser impar, lo que puedo pensar es que sí se anima a cruzar. Bueno, ¿qué es lo que se anima a cruzar? Esto justamente viene de abajo de los negativos y llega hasta lo que sería nuestro río, es decir, el eje X. ¿Qué quiere decir que el exponente sea 1, que sea impar? Que sí se anima a cruzar, entonces sabemos que la función va a seguir hacia arriba. Fíjense que la cruzó. Esta raíz, el 0, lo sacamos del análisis de este paquete. Que también el grado, en este caso, el grado de esta x es 1. Por lo tanto, el gráfico sí se va a animar a cruzarla. Nuevamente, el gráfico se va a animar, viene desde abajo y se va a animar a cruzar el eje X. Ahora bien, ¿qué pasa? En algún momento va a tener que bajar. ¿Por qué? Porque tiene que volver a cruzarse con la raíz, es decir, volver a tocar la raíz. ¿Qué es lo que tengo que hacer acá para saber si esto baja o si sube? Bueno, hacer el mismo análisis de ese factor. En este caso el factor es este de acá, es este del medio, el que nos dio la raíz como menos 2. ¿Por qué? Porque si reemplazamos a la x por menos 2 más 2 nos va a quedar 0, que era lo que buscábamos, y por eso tenemos una raíz. Y también en este caso el exponente es 1, ¿sí? Por lo tanto, repito, el gráfico, como es nuevamente la raíz impar, el exponente, mejor dicho, de la raíz impar, se va a animar a cruzar. Y el gráfico nos va a quedar trasladado hacia abajo. Es decir, en las tres raíces el gráfico se animó a cruzar. ¿Qué hubiera pasado? Vamos a borrar esto. Si el gráfico, o mejor dicho, si la fórmula acá hubiera tenido un 4. ¿Sí? El gráfico, al tener en el menos 2 un índice par, no se hubiera animado a cruzar y el gráfico, en vez de cruzar hacia abajo, hubiera rebotado hacia arriba y no se animaba a cruzar. A ver, el gráfico es una manera muy aproximada de resolver, ¿sí? No habla de exactitud, pero sí habla de el análisis de varias cuestiones. Como hicimos al principio, las intersecciones con el eje X, que eran esta y esta, la intersección con Y, que en este caso coincidía, el análisis de un punto, ¿sí? Como para tomar referencia, y luego lo que puedo hacer es el análisis del
de la multiplicidad de las raíces para ver si el gráfico cruza o no cruza. Así que bueno, espero que les haya servido y cualquier sugerencia lo pueden dejar en los comentarios.